les va? Bienvenidos este lunes a la UNAM Responde. Comenzamos el mes de octubre y no podemos dejar de mencionar una fecha emblemática para nuestra universidad y también para todo el país. El 2 de octubre es una fecha que tiene gran importancia tanto a nivel social, también como de gran importancia por todos los movimientos sociales y estudiantiles que están directamente relacionados a nuestra universidad. Y bueno, comenzamos como cada lunes con la voz del doctor Carlos Rosales, quien siempre nos brinda una actualización sobre los aspectos que no debemos olvidar referente a la pandemia. Hoy nos habla en particular sobre las innovaciones que ayudan a proteger cada vez más la salud de las personas. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público quiere saber qué es lo que está pasando con las nuevas vacunas contra la COVID-19. Bueno, repasemos. Las vacunas actuales, hemos visto, son muy buenas para proteger de la enfermedad grave, pero no son muy buenas para prevenir la infección. Por eso, hay un gran interés en desarrollar nuevas vacunas que logren esto. Una preparación prometedora en esa dirección son las vacunas nasales, esto es, vacunas que se apliquen directamente en la nariz y se cree son más efectivas para estimular el sistema inmunológico a nivel local. Estudios en animales sugieren que esto puede ser de esa manera. Un estudio en Estados Unidos con ratones demostró que al darles un refuerzo de la vacuna contra la COVID por vía nasal, producían mejores anticuerpos y más anticuerpos contra el SARS-CoV-2. De igual manera, en simios rhesus, que fueron inmunizados vía nasal, se vio que tenían una mejor protección. En esa dirección, 2 nuevas vacunas han sido aprobadas para ser aplicadas directamente en la nariz. Estas vacunas nasales fueron aprobadas, una en China, desarrollada por la compañía CanSino, y otra en la India, desarrollada por la compañía Bharat. Ambas vacunas utilizan un vector recombinante, esto es, un vector diferente, un virus diferente, que lleva la información para producir la proteína S del virus del SARS-CoV-2. Estas vacunas se espera puedan mejorar la respuesta contra el SARS-CoV-2 y lograr mayor protección. Aún no están aprobadas en otros países y tendremos que esperar los resultados para ver si pueden ser usadas en otros lugares. Esperemos que así sea y pronto podamos tener esas vacunas también en México. Gracias. Hasta luego. Nuestra universidad trabaja cada día para contribuir en materia de atención, docencia e investigación. Y hoy queremos platicar sobre la unidad PET-CT de la Facultad de Medicina de la UNAM, que realiza tomografías de alta calidad. Y para entender cuáles son sus beneficios, cuándo se utiliza y cómo funciona esta unidad que está cumpliendo 20 años a la vanguardia con equipo de alta resolución que genera imágenes de oncología, neurología y cardiología, saludamos esta tarde al doctor Miguel Ángel Olarte Casas, quien es responsable de la unidad PET-CT de la Facultad de Medicina y él es especialista en medicina nuclear y también en imagen molecular. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Hola, muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Doctor, pues empecemos por el nombre. ¿Qué significa? ¿Qué es exactamente esta unidad PET-CT de la Facultad de Medicina de la UNAM? PET-CT son las siglas en inglés de Positron Emission Tomography, Computed Tomography, que lo podemos traducir como tomografía por emisión de positrones sumado a una tomografía computada. ¿Qué es esto? Es un estudio de imagen híbrido en el cual evaluamos aspectos anatómicos con una anatomía que probablemente es más familiar para las personas, pero a esta tomografía se le une el estudio PET. El estudio PET se forma a través de la inyección de materiales radioactivos que viajan por la sangre y se unen específicamente a receptores o a tejidos que consumen este tipo de radiofármacos, de tal manera que nos permite evaluar
en tiempo real cómo se está comportando ese tejido. Por eso es que es una imagen molecular o una imagen muy especializada, porque en realidad estamos viendo comportamientos metabólicos, expresión de receptores, proteínas en los tejidos que queremos evaluar. Ese es como el resumen de en qué consiste un estudio de PET-CT. Doctor, la principal diferencia entre una tomografía normal y esta que realizan ustedes es este uso de sustancias ¿cuál es la palabra? Radioactivas. Radioactivas, sí, claro. Son radiofármacos, son fármacos como los que consumimos normalmente, no sé, por ejemplo, un ejemplo burdo podría ser una aspirina y esa aspirina la volvemos radioactiva, entonces podemos seguir hacia dónde se va a depositar esa aspirina, por ejemplo. El radiofármaco que más utilizamos se llama FDG, que es un análogo de la glucosa o azúcar. De tal manera que muchos de los tumores consumen esta glucosa o esta azúcar y al volver esta glucosa radioactiva podemos ver cómo esa glucosa se concentra en estos tejidos, cuánto está consumiendo de glucosa este tejido para poder evaluar qué tan extenso es esta lesión, este tumor, si está invadiendo otros órganos, si ya migró a otros sitios que no esperábamos y sobre todo para poder evaluar si el paciente está o no está respondiendo a los tratamientos que el oncólogo o los médicos que tratan al paciente están siendo efectivos, o si se sospecha de que este tipo de lesiones está regresando, de manera oportuna poder identificar esa recurrencia y también, ¿por qué no?, darle seguimiento a los pacientes que ya están dados de alta y que anualmente vienen a sus controles también para saber que la enfermedad está controlada. Doctor, vamos a seguir platicando sobre cuándo se utiliza, cuándo se recomienda y cuáles son los beneficios, pero antes de esto es importante mencionar y resaltar, porque pues es considerada una de las más avanzadas en toda América Latina. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que ustedes sean reconocidos con esta distinción? Claro, la unidad PET-CT se creó hace 20 años, de hecho la fecha exacta fue el 18 de enero de 2002 y creció en conjunto con la unidad de radiofarmacia. Actualmente estamos trabajando de forma conjunta, pero cada una por su lado. Sin embargo, hace 20 años se pensó en la formación de esta unidad PET radiofarmacia, de tal manera que somos pioneros en México y en Latinoamérica para generar esta tecnología. Esta tecnología que requiere de un equipo especializado y la unidad PET-CT cuenta con esta radiofarmacia que tiene un ciclotrón. De tal manera que la misma unidad de la Facultad de Medicina produce los radiofármacos que nosotros utilizamos para los pacientes. De esta manera trabajamos en conjunto para así poder evaluar todos los pacientes que vienen con nosotros. ¿Y por qué eso es tan importante de esta unidad? Porque además de ser pioneros, atendemos en promedio entre 22 y 24 pacientes diarios. Estamos abiertos a instituciones públicas, privadas. Estamos trabajando con asociaciones también que en contra del cáncer o que están luchando en contra del cáncer. Y también otras instituciones no específicamente de cáncer. Ya hablaremos en un momento de cuáles son esas indicaciones. Y además en nuestras unidades mixtas, como es PET-CT y radiofarmacia ciclotrón, se llevan a cabo los tres pilares que caracterizan a estas unidades mixtas, que es la atención al público, a las personas, actividades de docencia e investigación y también actividades académicas. Por eso es que esta unidad... Perdón, doctor, adelante. Por eso esta unidad al cumplir con estas tres... con estos tres pilares, sí. Permite que seamos una unidad única en toda Latinoamérica y yo podría decir que hasta en el mundo. Pues hay que decirlo y hay que reconocerlo porque forma parte de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y te iba a interrumpir para que nos platicaras justamente de una de estas funciones que es la atención. ¿Cuándo y a quiénes se recomienda este tipo de estudio, doctor? Si bien la enfermedad que más evaluamos es enfermedad oncológica, no estamos únicamente dedicados a ella. También nosotros evaluamos aspectos neurológicos,
algún tipo de demencia, algún tipo de Parkinson, enfermedades vasculares de sistema nervioso central. También tenemos especialistas cardiólogos nucleares, de tal manera que podemos evaluar infartos, isquemias, y no solamente estudios de PET-CT, sino también estudios de tomografía en general, como cualquier otro gabinete que exista en el país o en el mercado. Y el requisito para poder evaluar un estudio como este es que haya una indicación, es decir, que el paciente o la persona que se va a acercar con nosotros previamente haya sido evaluada con un médico, un oncólogo, un internista, radiooncólogo, que indique el estudio, porque es un estudio muy específico que no se puede realizar solamente como un check-up, porque en realidad utilizamos material radioactivo. El material radioactivo y radiación que si no es necesario hay que evitarlo. Y si es necesario está justificado, sobre todo para poder evaluar la enfermedad que queramos estudiar. Esto es importante, aunque tengan, digamos, contraindicaciones, son más los beneficios. ¿Cuándo no se recomienda realizar este estudio en pacientes que ya fueron pues enviados a realizarlo, doctor? Sobre todo pacientes que estén gestando, esto es importante, salvo que hubiera alguna consideración muy específica y que el riesgo de exposición a la radiación no sea tan importante versus que requiera como tal el estudio. Pero una contraindicación definitiva es personas gestantes y en pacientes pediátricos con reserva, porque también atendemos pacientes pediátricos, pero en la medida de lo posible, justo en este tipo de pacientes reducimos dosis para menor exposición de radiación a este tipo de pacientes. Doctor, nos comentas que realizan por día entre 20 y 30 estudios de pues muy distintas necesidades, de distintos requerimientos. Platícanos qué es lo que hacen ustedes con respecto al diagnóstico y al seguimiento que se hace con los pacientes que llegan a esta unidad. Nosotros somos una parte muy importante en la atención de los pacientes. Somos, digámoslo así, interconsultantes. Si bien el médico oncólogo, el internista, es quien lleva todo el recorrido con el paciente, nosotros aportamos una información muy importante en el diagnóstico, en el seguimiento de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque a través de estos estudios de imagen, el médico puede tener la certeza de o confirmar o descartar también enfermedades que sospeche. Una vez que ya se tiene un diagnóstico como tal, el médico puede darle seguimiento, sobre todo como lo comentaba, saber qué tan extensa está la enfermedad. Sobre todo este tipo de estudios permite una evaluación de cuerpo completo, de tal manera que tenemos una visión general versus cualquier otro estudio que está dedicado a un segmento en específico. Aquí nosotros podemos evaluar el cuerpo completo para poder saber qué tan extensa está la enfermedad. Hay veces que no se sospecha que esta enfermedad ya migró hacia otros lados y justamente este tipo de estudio nos permite tener esta visión general. Una vez que ya sabemos qué tan extensa está la enfermedad, el paciente regresa con su médico a recibir el tratamiento indicado, sea quimioterapia, radioterapia o antibióticos, porque también podemos evaluar procesos infecciosos o cualquier otro tipo de tratamiento que requiera, no solamente oncológico, y puede regresar con nosotros, sobre todo, para evaluar la efectividad de ese tratamiento y posteriormente darle seguimiento. ¿Qué tanto han identificado ustedes el tema de la prevención, considerando pues que hacen estudios integrales que permiten ver más allá de lo que se está tratando en ese momento en términos de enfermedad, doctor? Sí, tenemos un impacto muy importante, sobre todo cuando los médicos indican este estudio es porque hay sospecha o de que la enfermedad ya se extendió a otros lugares, invadió tejidos adyacentes, y justo este tipo de estudio nos permite confirmar esto o descartarlo. Esto es muy importante porque con base en este resultado podemos determinar, o el médico determina, si el paciente en realidad se puede beneficiar, por ejemplo, de un tratamiento quirúrgico, solamente resecar la lesión, o cuando ya no es candidato porque ya no es resecable, es decir,
que ya está invadiendo otros tejidos, ya se extendió a otros lugares, entonces la cirugía se queda para segundo término y entonces se inicia con un tratamiento sistémico. Esto impacta mucho, obviamente, en la sobrevida del paciente, en la calidad de vida del paciente y en el tiempo que pueda recibir para no retrasar estos tratamientos que requiere este paciente. Doctor, nos hablabas también pues, de este equipo necesario que se requiere de alta tecnología, pero también es indispensable el equipo, el personal que está trabajando en esta unidad de equipo multidisciplinario, y me gustaría que nos ayudaras a entender exactamente qué es esto de la medicina nuclear, porque está relacionado. Nos mencionas también pues esto de las sustancias radioactivas, cómo es que se entienden estos términos desde la medicina y desde la atención a pacientes. Claro, siempre he creído que la medicina sin el factor humano, sin la atención de los otros para los otros, no podría ser necesario. No podría ser, más bien, no podría existir. Llevarse a cabo. Sí, claro, si no pensamos en nosotros. Y sobre todo porque esos otros también podemos ser nosotros, ¿no? Entonces podemos estar en el otro lado. De tal manera que el equipo que conforma la unidad PET-CT y radiofarmacia ciclotrón están comprometidos con esto. La atención que brindan es de calidad y calidez, sobre todo porque entendemos las necesidades que un paciente llega con nosotros no por gusto, ¿no? Entonces sabemos que son pacientes vulnerables, que vienen con miedo, que vienen con incertidumbre, que la angustia a veces es mucho mayor y entendemos eso, de tal manera que no solo requerimos de una capacitación, de una especialización, sino también de esta sensibilidad para poder atender a los pacientes. El personal que conforma la unidad PET-CT empieza desde el área administrativa. Las chicas que nos ayudan a atender a los pacientes siempre tienen una sonrisa, siempre están con la mejor disposición de poder recibir a los pacientes. Posteriormente, el área de enfermería son quienes dan la primera atención para poder preparar a los pacientes. El área médica, que se dedica al interrogatorio, a la explicación de todas esas dudas previas al estudio. Y posteriormente el área técnica, que se dedica a realizar como tal el estudio. Y una vez terminado, también el área médica especializada es quien evalúa estos estudios para poder emitir un reporte, un diagnóstico final. Y así se cumple esta cadena que posteriormente llega al médico tratante, quien va a tomar las decisiones con base en lo que nosotros le indiquemos en el reporte. Pues todas y cada una de las personas seguramente contribuye para recibir una excelente atención y también un excelente resultado de calidad, como ya nos lo mencionabas. Importante solamente para terminar esta parte, doctor, ¿cómo es posible que alguien acuda y reciba alguno de estos estudios que ustedes realizan en la unidad? ¿Qué es lo que deben hacer? Claro, una vez que ya tiene la indicación de un estudio PET-CT por su médico tratante, están en la página de la unidad PET-CT, vienen los nombres, los teléfonos, correo y WhatsApp, que seguramente aparecerán aquí en la pantalla. El paciente puede realizar su cita a través de la página de la unidad PET-CT, en donde llena un formulario, y una vez que llene ese formulario, se le contacta para poder ofrecerle la cita más pronta con el radiofármaco específico que necesita, o puede hacerlo vía telefónica. Sí es importante reconocer que al ser una unidad que tiene una gran demanda, a veces nos retrasamos un poco en esa atención, pero una vez que se tiene esa cita, nosotros constantemente estamos depurando las citas para poder tener lo más pronto posible la cita. Y atender a la mayor cantidad de personas. El contacto más directo es pet.unam.mx, donde podemos encontrar todos los datos, tanto de teléfono como de correo, para resolver dudas. Doctor, y no podemos irnos sin hablar de estos otros ejes o de estos pilares de la unidad, que son tanto la docencia como la investigación. Cuéntanos. Claro. En la unidad PET-CT llevamos a cabo un curso de posgrado de alta especialidad médica. Los médicos especialistas nucleares y radiólogos pueden venir a cursar aquí el curso de alta especialidad, en donde durante un año se capacitan para poder diagnosticar este tipo de enfermedades a través de este estudio de PET-CT. También tenemos un diplomado para técnicos o tecnólogos radiólogos,
que son la parte importante también, nuestra mano derecha en la atención de los pacientes para poder realizar los estudios. También tenemos un diplomado en control de calidad dedicado o está enfocado para físicos médicos, y también un diplomado en cardiología nuclear para también aprovechar que parte de nuestros pacientes que atendemos es pacientes cardiológicos, y tenemos este diplomado también. Cada uno de estos diplomados o cursos de alta especialidad tienen un programa académico que incluye realizar investigación, tesis, tesinas, y de esta manera cumplimos con lo académico y la investigación. Vamos, los tres van de la mano y se ligan uno con otro de acuerdo al conocimiento y a la experiencia de cada uno de los integrantes de esta unidad. Doctor, cuéntanos también un poquito, para terminar, a manera de retrospectiva, ¿cuáles son esos puntos o esos momentos importantes que ha tenido la unidad a lo largo de 20 años? Porque nos dices, ha sido pionera y se ha mantenido a la vanguardia a lo largo de todos estos años. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que la mantiene en este lugar de reconocimiento en la región? Claro, el primer equipo PET-CT que estuvo en México fue un PET dedicado. Esto es un PET sin la imagen anatómica, de tal manera que el diagnóstico era un poco complicado. Yo admiro mucho a los profesores que realizaban estos diagnósticos sin esta integración anatómica, y posteriormente fue de los primeros equipos que tenían el estudio híbrido, la fusión del PET con la tomografía. Se trabajó con un equipo durante todo este tiempo. En el 2019 hubo un cambio a un nuevo equipo, un equipo de una tecnología mayor, sobre todo por la resolución. Este nuevo equipo que tenemos es único en Latinoamérica, que tiene la resolución, una mejor resolución. Con esta tecnología podemos aplicar menos dosis de radiofármaco, lo cual impacta en la dosis de radiación que va a recibir un paciente y también en el tiempo de realizar el estudio. Esto nos permite, sobre todo, que el paciente esté menos tiempo con ansiedad dentro de un equipo, evitar esta radiación en la medida de lo posible, y sobre todo que al tener varios equipos de trabajo que están interactuando todo el tiempo, que están interpretando mientras se va adquiriendo, mientras se van preparando, tenemos un flujo de trabajo adecuado que permite que la atención sea oportuna. Exacto. Y también los resultados se entreguen en tiempo y forma. Y es muchísima información y muchísimo el trabajo que realizan, pero lo más importante que debemos decir es que lo que se busca es la mejor calidad de la mejor atención, calidad de vida para las personas, y pues la mejor atención a los pacientes. Ahí es esta unidad de PET-CT de la Facultad de Medicina. Los datos estuvieron apareciendo a lo largo de nuestra entrevista. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Olarte Casas, responsable de esta unidad PET-CT, donde se realizan tomografías de alta calidad. Muy buenas tardes y felicidades por estos 20 años. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Y bueno, seguimos con más aquí en la UNAM Responde. Comenzó ya el Festival Cultura UNAM y vamos a hablar el día de hoy de algunas de las actividades centradas principalmente en la danza. Vamos a verlos. Incrustaciones es un entretejido entre cine, poesía y danza, en donde pues generamos una serie de piezas videodancísticas, coreocinematográficas, a partir de 9 poemas de Mardonio Carballo, que nos invitan a pensar qué es lo que se incrusta en el cuerpo a partir de la experiencia sensible con el mundo. Y este proyecto se dio totalmente en pandemia, y como artistas escénicos salimos a los espacios al aire libre de la UNAM para filmar con la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico, la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM y el Taller Coreográfico, unas propuestas coreográficas inspiradas totalmente en la poesía. ¿A quién voy a heredar estos versos, estos retazos de piel?
Esto terminó siendo un mediometraje y también hicimos un libro bitácora al respecto. Incrustaciones está en el marco del Festival Cultura UNAM, lo cual pues nos hace muy felices porque estamos completamente en diálogo con el MUAC, con Casa del Lago. Vamos a realizar una serie de laboratorios, conferencias, desdoblamientos performáticos a lo largo de la semana del 1 al 8 de octubre. El 8 de octubre en particular en la Casa del Lago vamos a tener la clausura de la Semana Incrustaciones, que va a consistir en una serie de desdoblamientos performáticos a cargo de Diego Vázquez, de Arturo Vázquez y de Carla Carreón. Y Cintia García Leiva y Amanda de la Garza van a realizar una reflexión sobre la curaduría como creación corporal. Y a la par, Jimena Monroy, Jimena Fargas, Renato González, pues reflexionarán sobre el coreocinema y tendremos la exposición de las fotografías de Brenda Hernández Reyes, pues estuvo acompañando todo el proceso de filmación de este mediometraje videodancístico llamado Incrustaciones y nos hará muy felices recibirles por allá. Estamos muy contentos porque celebramos los 50 años del taller coreográfico de la UNAM. Tenemos dos galas más, la del sábado 15 de octubre y domingo 16, y en estas también se conjuntan obras de la maestra, repertorio de la compañía, con también obras de reciente creación. Tenemos también la exposición fotográfica, es una retrospectiva de 50 años, una vez más, del taller coreográfico, con fotos de antaño y fotos recientes. Para nosotros es muy importante mantener el repertorio de la maestra Gloria Contreras como fundadora de esta compañía universitaria. Los invito a que vengan a esta celebración de los 50 años con 3 galas distintas que van a enmarcar la historia a grandes rasgos del taller coreográfico de la UNAM en estos 50 años de danza. Mucho que hacer durante estos días en Cultura UNAM y como siempre los invitamos a que nos escriban también a través de nuestras redes sociales, ustedes ya las conocen, están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Nos vemos aquí mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.